Muy buenas tardes. A nombre de Sompo México les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Lo hemos organizado especialmente para ustedes por nuestra área de Loss Control. Vamos a platicar de Tech Blackout. Tech Blackout es lo que sucedería si tenemos daños físicos o pérdidas en propiedad que originen problemas con el control de datos y de información. Esto fundamentalmente nos puede llevar realmente al caos en la operación de un negocio y en la continuidad del mismo en nuestras épocas. Sompo México, empresa en la que trabajo desde hace 2 meses, me estoy uniendo a un nuevo proyecto y es precisamente parte de lo que queremos comentarles hoy, la estrategia de negocio que tenemos para el negocio no japonés y no asiático. Somos una compañía tradicionalmente de negocio japonés y de negocio asiático, pero hoy estamos enfocados también en mercados que no son asiáticos y no son japoneses, en donde tenemos casi la gama completa de productos y estamos divididos en algunas industrias que ahorita les voy a platicar y que nos gustaría mucho poder realmente ser parte de el mercado en el que ustedes se están moviendo y nos gustaría mucho ser proveedores de soluciones de seguros para ustedes. Seguiremos siendo una compañía pequeña, seguiremos siendo una compañía flexible, una compañía enfocada, una compañía que hace soluciones a la medida y una compañía que con muchísimo detalle atiende todas las cuestiones comerciales sin burocracia. Estamos muy enfocados en el mercado no asiático hoy y les voy a platicar lo que estamos haciendo con estos nuevos productos. Yo soy Juan Pablo Caso, estoy como responsable técnico de suscripción y estoy también apoyando mucho la parte de distribución y reaseguro en Sompo México. Los productos que hacemos son los productos tradicionales, a excepción de líneas financieras. Hacemos incendio, transportes, responsabilidad civil, diversos, y estamos por abrir en los siguientes 6 meses, quizá un año, la parte de paramétricos. Es una línea de negocio muy interesante en donde podemos medir riesgos naturales con índices específicos sin que haya daño físico. Y la parte de environmental, que es realmente responsabilidad ambiental, es decir, contaminación paulatina. Esta parte, esta línea de negocio ligada a responsabilidad civil, la estamos colgando a la nueva legislación hace 7 años de la tenencia de predios en México, en donde el responsable del predio es también responsable de sus vicios ocultos. Entonces, es una de las líneas que más vamos a empujar en cuanto podamos abrirla. Esperamos ya dentro de los siguientes 6 meses. ¿Cómo nos estamos organizando en los segmentos de negocio objetivos hoy que tienen que ver con el negocio no asiático y no japonés? Nos estamos dividiendo en 6 industrias, que les llamamos industrias verticales. Estamos fundamentalmente enfocados en el segmento inmobiliario, incluyendo fibras, hotelería y cultura, en donde podemos incluir museos y recintos culturales, instituciones financieras, bancos, casas de bolsa, despachos de contabilidad, etcétera, laboratorios y equipo médico y tecnología, fabricación fundamentalmente. Esas son las industrias en las que hoy estamos ofreciendo nuestra gama de productos, además de continuar con toda la estrategia que tenemos de negocio japonés y asiático. Pero bueno, pues estamos más que abiertos al mercado y nos encantaría ser sus socios. No les voy a platicar más de esto, ya fue suficiente introducción y aprovechamiento de mercadotecnia para el momento, pero les voy a platicar quién va a dar la presentación de hoy. Moisés Nava se une a Sompo desde 2012, tiene más de 16 años de experiencia, es un ingeniero de Risk Control enfocado principalmente y certificado en termografía y tiene mucha experiencia en property y en transportes. Y Renata Barcelos, que está viniendo de Brasil, va a estar ya con nosotros, se va a quedar en México. Ahorita está haciendo los viajes que el COVID le permite para venir por temporadas. Pero bueno, tiene más de 20 años de experiencia, es ingeniera química y de seguridad del trabajo en la Universidad Federal de Minas, en Brasil. Y bueno, se unió a Sompo también en 2021, somos prácticamente contemporáneos de ingreso. Y sin más ni más, los dejo con Renata, ella va a continuar con la presentación y Moisés estará apoyándola. Yo los voy a estar apoyando en las preguntas, las voy a filtrar y escucharán mi voz cuando las estemos pasando a los panelistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Pablo, por la introducción. Sí, este nuevo enfoque que ha dicho Juan Pablo también lo estamos trayendo en el área de Risk Control. Entonces, un placer estar aquí con ustedes, un placer estar aquí en México, y con eso estamos cambiando el equipo de Risk Control. Vine a apoyar a Moisés Nava, que lleva tantos años, y trayendo todo un enfoque nuevo desde Sompo Internacional. Bueno, entonces, ¿cuál es la agenda hoy? ¿Qué vamos a platicar con ustedes? Empezaremos con un caso real de siniestro en data center en Francia. Después platicaremos de las consecuencias principales. Y luego, ¿cómo hacer para prevenirlas? O sea, ¿cuáles son las acciones físicas y cuáles son las acciones humanas que podemos hacer para prevenir este tipo de cosas y un tech blackout? Entonces, hemos llegado al punto en el cual los seres humanos ya no pueden reemplazar al equipamiento y a la robótica controlada por computadora. Entonces, esa es una frase del Manual de Protección contra Incendios de NFPA, ¿no? Del capítulo 20, justo de protección del equipo electrónico. Entonces, por eso elegimos este tema, ¿no? Este tema de que cuán dependientes somos hoy en día, no solo nosotros, personas físicas, pero las empresas. Cómo somos dependientes hoy en día de sistemas de cómputos, ¿no? De estar en la internet, de tener nuestras informaciones, nuestros servicios de la internet. Entonces, este tema que elegimos se aplica a todos los giros, ¿no? O sea, a la industria está muy robotizada, tiene robots, toda su planeación de producción está controlada por computadora. O sea, en un día, ¿cuántos productos haremos? ¿Cuáles productos haremos? ¿En cuál cantidad? ¿Para quién? Entonces, si pierde el sistema de cómputo, ¿cómo va la producción? La misma cosa en un almacén, por ejemplo. Imaginemos un almacén de distribución de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos van a ir cuál día para cuál hospital? Toda esta información está en los sistemas de cómputo, en las salas de data center que decimos. Entonces, igualmente en un hotel, en oficinas, que está todo controlado, el aire acondicionado, la temperatura, en un hotel la temperatura del agua, los elevadores, incluso el sistema de protección contra incendio, dónde va a ser la alarma, todo está muy controlado por los computadores. Entonces, les llamamos la atención hoy para eso, la importancia que se debe tener en justamente proteger estos sistemas y qué hacer si hay un tech blackout y prevenir un caos total en la operación de sus empresas. Entonces, empecemos mejor con un caso real que sucedió este año justo en un data center en Francia, el 10 de marzo de este año. Fue un incendio en una empresa que se llama OVH en Estrasburgo. Y el presidente, que se llama Octave Clava, en el momento que se supo del incendio, recomendó a sus clientes que accionaran sus planes DRP, que en inglés es Disaster Recovery Plan, o sea, sus planes de recuperación de negocios, porque su sitio ya no estaba funcionando, se estaba quemando, como pueden ver allá en las llamas, y ya no había cómo proveer sus servicios. Entonces, miremos este video rápidamente. Entonces, pasó poco después de la medianoche, el 10 de marzo. Fue un importante incendio que se ha declarado en esta empresa, OVH. Un data center situado en esta región de Port-Durham. Atendieron al sitio 115 bomberos y 44 camiones de combate a incendios. Llegaron muy rápido, afortunadamente llegaron muy rápido. Las llamas llegaron hasta 10 metros de altura
y, bueno, ocuparon todos los 5 pisos que tienen 500 metros cuadrados cada uno, pero imagínense, fíjense, la altura de las llamas es un puro data center, no es un almacén, no es una operación que lleve líquidos inflamables, no hay gases inflamables, o sea, son puros racks de servidores, o sea, cuando uno piensa muy poco material combustible, ¿cómo hace para llegar? Pero justo, aún que parezca poco material combustible, fíjense cómo quema. Perdón. Ahora podemos pasar a la otra. Ya, gracias. Entonces, ¿qué pasó con esta empresa? Bueno, justo 2 días después, en el 12 de marzo, el director general de la empresa fue invitado a ir a los medios, a la televisión, en toda red nacional, pues a explicar, ¿no?, qué pasó, a dar disculpas, y como se dice en francés, je suis désolé, pues ahora ya, imagínense un siniestro de esta magnitud, y le llamaron entonces a la televisión, les dejo un poco para ver esta entrevista, para sentir, ¿no?, la situación desconfortable de este señor. Está en francés, pero solo para ver, ¿no?, que realmente... Quel est l'état aujourd'hui de la situation? On connaît avec Sandra des entreprises, d'entrepreneurs qui n'ont plus de data, qui n'ont plus de site internet depuis 2 jours. Oui, avant peut-être de répondre à votre question, je voudrais quand même faire juste quelques petits points. Le premier, c'est que je voudrais vraiment présenter mes excuses à tous nous. Bueno, o sea, qué situación, ¿no? Yo estoy désolé, ¿y qué pasa? Y ahora que hay tantos sitios tantos sitios fuera, entonces, ¿cuáles fueron más las noticias que pasaron en el medio? El fuego se desató apenas después de la medianoche, un miércoles, y tomó hasta 6 horas en llegar a controlarlo. Con más de 100 bomberos en el sitio, los 5 pisos de 500 metros cuadrados de un edificio que se llama SBG2 fue totalmente destruido. Es el edificio que vimos en llamas. Mientras que el edificio al lado, que es otro data center, SBG1, fue seriamente dañado. Pero los edificios SBG3 y SBG4 fueron protegidos por los bomberos. Afortunadamente, pues, como he dicho, han llegado muy rápido. Varios clientes dijeron que sus páginas de internet habían perdido conexión y no pudieran tener acceso a sus correos electrónicos. Imagínense. Entonces, en seguridad y en prevención de riesgos siempre decimos que no solo por el hecho de que sea poco probable, no quiere decir que no pasará. Entonces, ¿cuántos millones de dólares ha costado un siniestro como este para esta empresa? Pero acá estamos hablando de una empresa que provee sistemas de data center. Pero si pensamos en las empresas, en otras empresas, vamos a tener data centers, salas de cómputos más chiquitos. Pero el riesgo es igual y se puede usar las mismas medidas para prevenirlo. Y el tipo de incendio también va a ser lo mismo. Entonces, por eso a nosotros nos gustaría traer justo este ejemplo para que vean que aunque sea una sala chiquita de data center, también puede pasar lo mismo y quedarse sin servicios, ¿no? Otras noticias. Solo un día después, algunos clientes habían perdido permanentemente sus datos y algunas páginas de internet estaban todavía sin conexión, incluyendo el prestigioso Centre Pompidou en París. ¿Qué es mismo este Centre Pompidou, Moisés? Es un museo muy importante en París, Francia. Imagínate, ¿no? El prestigio que tiene este museo en Francia, y quien quisiera entrar a su página, suscribirse o a investigar algo, pues imagínate, se queda sin información, ¿no? Es un museo de arte contemporáneo en París, Francia. Gracias. Bueno, y entonces muchas personas expresaron simpatía por la empresa OVH Cloud y están aliviadas que nadie se lastimó, correcto, en tan apocalíptica situación.
Pero muchos ya están pidiendo compensación, pues, incluyendo irónicamente jugadores del videojuego Infierno Distópico, donde pelean para justamente sobrevivir. O sea, entonces han perdido su juego, se han muerto en el juego y quizás estos jugadores también van a pedir compensación, pues hay juegos que son puros sistemas financieros, ¿no? O sea, tienen también ganancias y todo. Entonces, ¿qué hacer para prevenir algo así? ¿Y cuáles son las principales consecuencias, no solo para este data center, pero cualquier giro que puede pasar algo de eso? ¿Cuáles serían las consecuencias, Moisés? Como todo en la vida, ¿no? Todo en la vida tiene una causa, una consecuencia. Imagínense, ¿no? Un hecho de esta magnitud, la consecuencia o el caos que va a provocar en cuanto a la operación, si lo trasladamos ahora a una operación de una fábrica, de una industria, que en su centro de datos tiene toda la información, toda la configuración del diseño, de la forma como va a operar su sistema robótico, de los prototipos que ya están incluidos dentro de los datos para fabricar el producto, ¿no? Imagínense, ¿no? Las terribles consecuencias. Ya vimos un hecho, el hecho es el incendio, la pérdida total de esta información, y las consecuencias van a ser esas, ¿no? Paro total de la producción. Obviamente los robots no encuentran, no saben cómo manipularse si no existe un sistema de cómputo, no existe una base de datos de información. Pues obviamente los robots no van a saber qué hacer, ¿no? Todavía no llegamos al momento que los robots van a pensar solos, ¿no? Todo lo que puedan ustedes imaginarse es controlado desde un centro de cómputo. Entonces, la consecuencia, paro de la producción, no hay producto, no hay no hay un producto final, se corta la cadena de suministro. Entonces el que va a resentir esto obviamente es el consumidor, ¿no? El último, el que recibe el producto, ya sea un vehículo, ya sea un aparato de video, ya sea lo que ustedes puedan y quieran imaginar, el consumidor va a decir, ¿y ahora no tengo el producto de esta marca que yo normalmente compraba, que yo le tenía confianza? Pues ni modo, voy a tener que buscar en otro lado, y ahí es donde entramos a lo que se llama pérdida de mercado. Es una de las cosas que el seguro no va a pagar. Es otro de los ejemplos que vamos a ver. Lo que nosotros vemos en una pérdida y lo que puede pagar el seguro es la punta del iceberg, ¿no? De la pérdida total, lo que podemos ver y lo que integra el seguro solamente es la punta del iceberg. La póliza de seguros solo va a pagar una parte de los daños. Se podrá reconstruir el edificio, comprar equipos nuevos. Sin embargo, los daños de reputación, imagen, pérdida de mercado, de lo que les decía, de clientes, eso es lo que más complicado es recuperar en una pérdida de esta magnitud, ¿no? O, por ejemplo, pues una vida, ¿no? Eso es incosteable, ¿no? Entonces, pueden ver aquí la imagen frustrante, y la verdad es que nadie quisiera estar en los zapatos del señor para ir a dar la cara y con sus clientes, con sus proveedores, ¿no? Es algo muy dramático que no quisiéramos llegar ninguno de nosotros a ese hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahorita presentó Renata un ejemplo de Francia, de una ciudad de Francia. Sin embargo, localmente también nos pasa, ¿no? Como ustedes recordarán, a principio de año, en un centro de control, aquí en México, del sistema de transporte, el metro, el incendio en el puesto central de control del metro de la Ciudad de México en enero de 2021 ocurrió el sábado 9 de enero a las 5:48 de la mañana en las oficinas del metro de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Específicamente en el puesto central de control 1, el cual provee de energía y comunicación a un gran número
de las líneas que conforman el sistema de transporte mencionado, ¿no? Controla, monitorea, da todo el soporte a todas esas líneas, sucede un incendio, quizá no dentro del mismo sistema como tal, pero sí en una instalación adyacente que se encontraba en este local, ¿no? Hasta una persona falleció, 31 lesionados, y lesionados principalmente por intoxicación, ¿no? O sea, vean, quisimos traer este caso local para que vean que no solamente en controles de data center o en la industria, ¿no? También en este tipo de instalaciones afectan la operación. Fueron más de seis líneas del metro que tuvieron que suspender su operación. Como consecuencia principal de este accidente, las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del metro de la Ciudad de México suspendieron su servicio en la totalidad de sus recorridos desde el día del suceso, y extendiéndose la suspensión por varios días e incluso semanas. Y poco a poco, gradualmente se fue reoperando, pero imagínense cuánto fue, a veces 2 semanas, y se extendió hasta 2 meses, ¿no? La suspensión de este sistema. Ve la afectación que hubo, ¿no? Entonces es importantísimo trabajar en este tipo de espacios. Es por eso que este webinar queremos dar recomendaciones para prevenir este tipo de caos. Bueno, les quiero presentar para que vean el video, un pequeño video de cómo así ocurrió fue el incendio en las oficinas del metro de la Ciudad de México. Minutos antes de las 6 de la mañana de este sábado se registró un incendio en las oficinas del sistema de transporte colectivo Metro. Así lo confirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Además destacó que en el edificio se encontraban personas atrapadas. El incendio ocurrió por la detonación de un transformador en el puesto número 1 de la central de controles del sistema, ubicado en la calle Luis Moya y Delicias, en la colonia Centro. Debido al incendio, había 30 trabajadores atrapados, lo que provocó la suspensión del servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del metro. Los bomberos de la capital realizaron labores para apagar el incendio y rescatar al personal del metro. Cerca de las 8 de la mañana llegó al lugar la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad, Omar García, para coordinar trabajos por el incendio. Posteriormente se reportó el rescate de 29 personas. Fueron valoradas por los paramédicos y trasladadas para continuar recibiendo atención. El personal de atención no reportó lesiones graves. Sin embargo, lamentablemente el incendio dejó un fallecido. El siguiente tema es cómo prevenirlo, ¿no? Ya hablamos de los hechos, de las consecuencias. Ahora vamos a ver cómo prevenir este tipo de caos. Bueno, el inicio de la prevención primeramente es identificar dentro del espacio o dentro de una instalación de alguna empresa, de alguna industria, en dónde se va a construir, se va a colocar el espacio para el centro de datos de la empresa. Es identificar un lugar donde no haya riesgos adyacentes al propio espacio, y empieza la construcción. Pensar en muros resistentes al fuego, pensar en no construir elementos frágiles para que pudiera expandirse el fuego hacia, si sucede en un lugar contiguo al cuarto, que no se expanda hacia nuestro cuarto de información. Entonces, no es recomendable colocar cristales, ventanas en estos espacios. Obviamente debe haber puertas para el lógico acceso y salida de personal, pero también debe considerarse que estas puertas cuenten con una resistencia al fuego, ¿no? Existen muchas en el mercado. Lo que nosotros vemos y auditamos es que estas puertas tengan un sello, un logo donde nos indique el tiempo de resistencia, ¿no? Y que sean aprobadas, que sean listadas.
Buscamos o se busca que no haya espacios donde se pueda dar la continuidad de un incendio. De la foto que vemos del lado izquierdo, estamos representando un espacio donde es común, es una vertical, donde siempre debe de haber un lugar donde canaletas de cables, de datos, de instalaciones eléctricas van de un espacio a otro. Entonces, estos tipos de huecos o rendijas que normalmente se tienen que dejar, lo que buscamos es que se sellen completamente. Esto es inminentemente necesario que se coloque en esto, pero lo importante es que estos espacios sean sellados correctamente. Del lado derecho vemos lo que les había comentado, evitar el contar con elementos frágiles para la continuidad de un incendio, ¿no? Cristales, ventanas, ahí lo pueden ver. Tache esto es lo que vemos, verificamos y auditamos y recomendamos que se evite de hacer este tipo de cosas. Queremos pasar este ejemplo de cómo los cables o los espacios donde pasan las bandejas de cables de la información pueden sellarse con elementos que pueden ser espumas, que pueden ser espumas obviamente ignífugas e intumescentes, que estén listadas, que estén aprobadas, obviamente que sea por personal calificado para la instalación de este tipo de materiales. Entonces, no nada más es colocar este tipo de materiales y listo, ¿no? Tiene ciertas especificaciones, son de las cosas que también nosotros revisamos con nuestros clientes, sus fichas técnicas de estos materiales para verificar precisamente que sean certificados y listados. Otra forma de una protección física para este tipo de espacios es la utilización de sistemas automatizados para extinguir un fuego, ¿no? Sistemas de supresión automáticos que pueden ser rociadores, base de agua, es un poquito controversial, pero en algunos casos lo aceptamos porque lo que queremos es que proteger la instalación, no solamente del cuarto de cómputo, ok, ni modo, pero si sucede un incendio en esta parte, no se va a extender y pudiera haber mucho más pérdidas, ¿no? Podemos tener espacios que a lo mejor se queman, tenemos respaldos en otra área, pero se sofocó el fuego ahí y no se extendió a otras áreas, ¿no? Podemos tener una pérdida menor, porque es parte del risk control, ¿no? No solamente es minimizar, no solamente es evitar que pase, ¿no? Si después de todas las medidas que se hicieron se potencialice un riesgo, pues minimizarlo, y esto puede ser rociadores, ¿no? El otro agente limpio que es muy recomendable, que puede ser ECARO 25, que puede ser FM 200, es un sistema muy aceptable para su instalación. Básicamente es un cilindro que se coloca ya sea recomendablemente fuera del espacio del cuarto de cómputo, una red de tubería, sus boquillas de descarga. Obviamente esto tiene una ingeniería, hay que ver el espacio, cubicar el área, qué tanto equipo se tiene, que tenga su panel de alarma inteligente, por si se activa, mandar la señal al panel general de alarmas. Entonces, esta es una buena medida, el instalar este sistema de supresión de incendios. Obviamente, los dispositivos son listados y aprobados. Los laboratorios los prueban. Ahorita vamos a ver este video donde puedan ver cómo actúa este sistema de supresión de incendios. Se activa la alarma para iniciar la descarga. Básicamente es eso, ¿no? El hacer la prueba de cómo funciona un sistema de supresión de incendio, cómo va aumentando la temperatura dentro del propio rack, dentro de lo que es el falso techo, cómo detecta el sistema de alarmas y le da la indicación al sistema de que se active y se haga el sistema de inundación para este cuarto, ¿no? Esto funciona a base de enfriar el sistema, este gas que es utilizado, tiene componentes que es utilizado para el sistema de refrigeración. Ayuda a enfriar el cuarto, enfriar los sistemas y sofocar el incendio. Entonces, es una muy buena propuesta,
parte de nuestro trabajo es revisar estos sistemas cuando ya el dueño del lugar lo va a instalar. Ok, ya instalado este tipo de sistemas, hay que verificar, parte de nuestro trabajo igual es verificar que las condiciones en las que va a operar este sistema de supresión de incendios automático tenga las condiciones ideales. ¿Cuáles son ellas? Que no haya manera de que el gas se pueda escapar, porque para que funcione adecuadamente este sistema debe haber cierta cantidad, a cierta presión, dentro del cuarto que se está protegiendo para que su funcionalidad sea la adecuada. Entonces, en la foto de la izquierda, aquí quisimos poner algunas palabras, aquí como a honor a Renata, que está con nosotros en portugués, pero básicamente veda fresta de porta janela portal, más o menos. Muy bien. Realmente lo que nos dice es que hay que colocar sellos en puertas, en ventanas si los hubiera, o en portones. Entonces hay que checar, revisar que no haya el más mínimo rendija donde este gas pudiera escaparse, ¿no? Por lo que ya les mencioné, ¿no? Debemos tener cierta concentración en determinado tiempo para que el sistema funcione adecuadamente. Esto es del lado de la foto de la izquierda. De la foto de la derecha pusimos una representación de lo que es el suministro de aire acondicionado. Estos sistemas obviamente deben estar controlados tanto en temperatura como humedad, y para eso pues, se necesita algo artificial y no podemos dejar de tenerlo. Mas, sin embargo, en el sistema de supresión de incendio lo que se busca es que este equipo se apague cuando funcione este sistema. ¿Por qué? Porque va a haber una recirculación de aire, parte del gas se va a escapar y no va a cumplir su función, ¿no? Lo mismo con las rendijas. Aquí con la recirculación podemos extraer gas que es necesario para la supresión de incendios. Entonces, parte también que tenemos que estar observando y auditando. Adelante, Renata. Gracias. Creo que ya terminé con... Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, siguiendo en cómo prevenir, ¿no? Además de que muchos sistemas automáticos que funcionan solos, que son muy buenos, todavía hay la necesidad de acciones humanas para inspección, para mantenimiento, para operación. Entonces, y en todos lugares tenemos las acciones humanas. Entonces, ¿qué se puede hacer de programas de prevención para que también se alcance evitar incendios en estos tipos no solo este tipo de ocupación, pero también en general, ¿no? Entonces, la primera cosa que es muy común mientras hacemos nuestras visitas a nuestros clientes y hacemos todo el tour por el sitio, hablamos con la gente, y es muy común que encontremos materiales combustibles como cartón, como sillas y mesas y papel y pantallas dentro de la sala de cómputos. Entonces, estos son materiales que agregan más material combustible, más capacidad combustible, o sea que si hay un principio de fuego allá, esos materiales ayudarán mucho para que se propague un fuego mucho más rápido. Y además, si esta sala está protegida con los sistemas que dijo Moisés, por ejemplo, con los gases, estos sistemas no están diseñados para controlar un principio de incendio en este tipo de material. No, o sea, los racks, los servidores tienen muy poco material combustible, pero aún son suficientes para quemar. Entonces, mejor es como prevención, limpieza y organización, no usar las salas de cómputos ni para oficinas y ni para almacenamiento. ¿Vale? Además de eso, controlar muy bien lo que decimos que son fuentes de ignición, o sea, fuentes de energía, de dónde puede venir la chispa o el calor o una llama que puede empezar un fuego. O sea, al lado izquierdo, entonces vemos el uso de trabajos de soldadura, de corte,
y que generan chispas, calor y llamas. Entonces, si hay este tipo de actividad que normalmente no se hace, hay que preparar muy bien el sitio. O sea, hay que supervisionar este trabajo, quitar materiales combustibles, preparar este lugar que normalmente no tiene este tipo de riesgo para que lo tenga muy bien controlado y que no haya una situación de que este calor o este fuego se propague. Además de eso también instalaciones eléctricas, ¿no? Instalaciones eléctricas hay por todas partes y es la causa número 1 de principios de incendio. Entonces, no tener cables así expuestos y, bueno, temporarios. Entonces, que la instalación eléctrica sea muy bien hecha por profesionales certificados y que sepan qué están haciendo y que se haga mantenimiento, como por ejemplo en el caso del metro, que vimos que el transformador de energía, que fue donde empezó el incendio, entonces que se haga también mantenimiento en toda la red de suministro de energía. Además de eso, a pesar de que parezca sencillo, que controlar fumadores, ¿no? Sí, una rendija, ¿verdad? Una rendija de cigarrillo, sí. No, colilla. Colilla, gracias, perdón. Una colilla de cigarrillo puede también causar un principio de incendio, aunque parezca muy sencillo, pero tiene calor, tiene energía suficiente para empezar un fuego. Entonces, ¿qué hacer? Además de prohibir el fumo dentro de las salas, sin dar una ubicación correcta, elegida, que esté fuera, que esté protegida, que esté identificada y que tenga ceniceros apropiados para el descarte correcto. Bueno, y como un tema muy importante y una práctica que todavía no encontramos mucho en nuestra región, no solo México, pero Latinoamérica también, este plan de recuperación de desastres, que esto se aplica para cualquier empresa, que se llama en inglés de BCP, Business Continuity Plan. Entonces, es el hecho de pararse una empresa multifuncional, tratar de pensar todos de qué haríamos en un caso de un principio de incendio o de cualquier emergencia. O sea, sería ahorrarte, por ejemplo, si el momento lo pasa, a quedarse una semana pensando, discutiendo qué hacer. Entonces ya sería un ahorro de tiempo ya de entrada, si uno tiene este plan, o sea, de saber qué hacemos. Tenemos el respaldo de la información, ¿dónde está? Tenemos el respaldo de equipos, se nos quemó el data center, nos quemó la sala de cómputos. ¿Cómo haremos para que nuestros servicios, nuestros productos o nuestra producción se vuelva lo más rápido posible en marcha? Entonces, además de eso, ¿quiénes van a hablar con el medio? ¿Qué van a decir? O sea, cualquiera de la empresa tiene facilidad de hablar y de explicar y qué van a decir. Entonces, Moisés tiene un caso muy interesante de un cliente. Si quieres, Moisés, platicas. Sí, los quería contar. Le dije a Renata que me diera este espacio en su lámina, porque se me hace interesante y se me hizo un punto muy importante el de la comunicación en los medios. Uno de nuestros clientes desgraciadamente tuvo una fuga, no pasó a mayores, realmente fue una fuga, pero más sin embargo el hecho se volvió un poquito más allá de lo que pudiera haber sucedido, precisamente por eso, porque no tenían un plan de contingencia y decir, ok, si sucede un accidente aquí, ¿quién va a reportar si se extiende esto a los medios? Obviamente los medios de comunicación siempre están buscando noticias importantes para, pues es su chamba, ¿no? Sin embargo, como experiencia me platicó el jefe de seguridad y higiene de esta empresa que evacuaron a la gente, todo, entonces alguien dio, no sé, llamó y dijo algo está pasando, obviamente vino el helicóptero, empezó a filmar y todo, era una cadena local,
y fue la entrevista. Entrevistaron a la primera persona que encontraron, era un operario de una máquina, y no sé, a lo mejor el señor estaba un poquito resentido por la empresa y le preguntó, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué no les dan las condiciones seguras? No, sí, esta empresa no le da mantenimiento a las cosas, y bueno, ni seguro social tenemos. Entonces, fue algo así que de algo que pudieron haber controlado, se extendió más allá de lo que ellos esperaban, ¿no? La fuga se calmó, cerraron la válvula, revisaron y se acabó. Sin embargo, el no tener a alguien que pueda responder o no tienen algo planeado para responder este tipo de incidentes, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Es importantísimo tener ¿cómo es? Plan. Es que no me lo sé, BCP, Sí, Business BCP. Continuity Plan. O Disaster Recovery Plan también Exacto, se dice. ese mero también. Muchas gracias, Moisés. Entonces, siguiendo, además de pensar con antelación, ¿no? ¿Qué decir a los empleados? ¿Van a ir a trabajar en su sitio normal o van a ir a un sitio redundante? Y a los clientes, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué pasó? ¿Cómo van a volver a sus servicios? Y incluso a pensar en proveedores. Pues estamos pensando ahora nosotros qué podría pasar. Entonces, ¿cuál proveedores yo necesitaría para volver a tener mis operaciones? ¿Y cuánto costarían? ¿Dónde llamar? ¿Quiénes son estos proveedores? Entonces, ya tenerlos ya a la mano al momento de necesitarlos, ya saber a quién llamar. Y tener sitios alternativos, redundancia de equipos. Entonces, con todo eso, este ejercicio de pensarse uno antes de que suceda algo, se puede también llenar las lagunas del plan. Quizás se identifica la necesidad de hacer pruebas y de cuantificar cuánto costaría. En este ejercicio, bueno, ¿cuánto cuesta un siniestro como eso? ¿Millones de dólares? ¿Cuánto cuesta un sistema automático de protección contra incendio que se va a funcionar solo? Quizás, no sé, unos 200,000, depende del tamaño de la sala. Entonces, quizás con eso se identifican situaciones que se puede invertir muy poco económicamente en comparación con un siniestro de este tamaño. Y un plan de esto, hacer un plan, reunir la gente especializada en cada área, de operaciones, de mantenimiento, de seguridad, de marketing y comunicación. Eso no cuesta, ¿no es cierto? No cuesta plata antes que se haga, pero el ahorro que se va a tener de pérdidas financieras, de dolor de cabeza, de pérdida de clientes, de todas las consecuencias que ya habían platicado Moisés, va a ser gigante, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de apoyar a nuestros clientes si necesitan un plan como este, de brindarles más detalles de cómo hacerlo y también después, de hecho, podemos también revisarlo a ver si también encontramos algunas oportunidades de mejoría. Sí, lo que se evitaría en tiempo. Pensar ahora qué vamos a hacer, si ya lo tienes claro, visualizado, te ahorrarías cantidad de tiempo, ¿no? Y tiempo es dinero. Muy bien. Entonces, más bien para encerrar, hacer una conclusión, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tenemos para este tipo de ocupación? ¿No? Entonces, en primer lugar, revisar la construcción. Y todo eso es normalmente que hacemos. Hay muchas cosas más, pero resume el principal cuando visitamos a ustedes clientes, ¿no? Y platicamos con ustedes y las recomendaciones que brindamos para la prevención, ¿no? Revisar la construcción, mirar si hay huecos para pasaje de cables, si hay rendijas, ahora sí. Rendijas en las puertas, si la sala está protegida, si no está protegida, si la sala es muy crítica, que debería haber una inversión y protegerla, o sea, instalar sistemas automáticos de protección contra incendio, si esta sala vale mucho. A veces hay salas sencillas, pero que ya cuesta $5 millones para comprarla una nueva. Entonces, ojalá proteger con $100,000 no es tan caro. Limpieza y organización, cuidar a las fuentes de energía,
tener plan de recuperación de desastres y, ¿por qué no? Estamos acá nosotros y pedir inspección de riesgo y control de la aseguradora de ustedes o nosotros para que se le revisen todo y les brinden este servicio de consultoría que los damos a nuestros clientes sin costo adicional. Bueno, con eso entonces, solo para concluir, les presentamos un poco más nosotros qué hacemos. Entonces, somos expertos en risk control, en seguridad, en sistemas de protección contra incendio, que monitoreamos las tendencias y riesgos emergentes. Trabajamos muy a la mano con nuestros clientes y corredores para minimizar el potencial de pérdidas y que adelantarse a lo inesperado. ¿Y cuáles son nuestra filosofía? Son nuestros objetivos de control de riesgos, básicamente son simples. Reducir la frecuencia y la gravedad de los accidentes y mejorar la cultura de seguridad. Para lograr estos objetivos se requiere un enfoque integral y específico del cliente. Básicamente esa es nuestra filosofía. Incrustar la cultura de la seguridad de nuestros clientes. Esa es nuestra filosofía y en eso parte de lo que vino a hacer Renata es lo que nos va a ayudar a fortalecerlo. Muy bien. Bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas que ustedes tengan y con mucho gusto estamos acá para contestarlas. Renata, la primera pregunta, ¿qué determina en dónde colocar un site de datos? Muy bien. Bueno, ¿qué determina el lugar de poner? Así es, ¿dónde colocarlo en una planta industrial o en un edificio? Muy si bien. Es que pudiéramos elegir. El mejor es ponerlo alejado de los principales riesgos. Por ejemplo, si es una planta industrial, que no esté al lado de la subestación eléctrica o de un almacenamiento de gas combustible o de líquidos combustibles, más bien en una oficina, quizás un edificio alejado de toda la operación de una planta. No, si son edificios como hoteles y oficinas, evitar ponerla bajo suelo, pues es más difícil de acceso si hay un principio de incendio. Y más bien poner mucha atención a la construcción que esté totalmente protegida. Entonces, si es posible ponerlo alejado y protegido, alejado de los riesgos, aún mejor que tener que invertir en la construcción para alejarlo con paredes y muros y puertas y techos no solo no combustibles, pero también resistentes a fuego. Pronto. Gracias. Otra pregunta, Renata. ¿Cuál es la recomendación principal de mitigación? Es decir, sprinklers, gas. De mitigación, de supresión de incendio, el más eficiente para este tipo de rango de racks y salas de cómputos es el gas. ¿Por qué? Porque es muy rápido, como ustedes han podido ver en el video, es menos de un minuto. Ya uno casi no se da cuenta, no hay humo, no llega a tener humo, pues es tan rápido que se identifica e incluso recomendamos que se use sistemas de detección por aspiración, donde el sistema va evaluando los componentes químicos de las sustancias que están en el aire, si hay sustancias que salen de la combustión, o sea, ni uno no va a ver, no va a oler el sistema y este tipo de sistema ya lo identificó. Entonces, con eso el sistema más eficiente son los gases de agentes limpios y que son mejores que, por ejemplo, como había mucho unos tiempos atrás de CO2. Pues si hay gente trabajando en estas salas, este tipo de gases actuales y modernos dan tiempo después de la alarma para que la gente salga sin tomar riesgos de vida. A paso que el CO2 ya no hay este problema, entonces hay mucho miedo y la gente quiere ponerlo apagado y manual. Entonces,
y eso está muy arriesgado, pues si se pasa alguna cosa, hay que tomar tiempo hasta que la gente se dé cuenta y lo ponga otra vez en automático. Entonces es muy importante que sea automático. Pero si hay un sitio que ya hay rociadores en todos lados y todavía no se puede invertir en un sistema de gases, sí, es mejor tener rociadores que no tener nada, como decía Moisés. Entonces, y también hay tipo de rociadores que son secos, o sea, que ellos solo van a tener agua si hay un fuego y también si hay una detección de humo, o sea, un sistema que es doble. Y si hay una detección de humo, si hay un incendio, ahí sí se llena la tubería y sale agua, para que por si acaso hay un shock en un bico de rociador, que no va a salir agua, entonces tampoco va a dañar por agua. ¿Sale? Sobre eso mismo, una pregunta muy técnica, pero que creo que resuelve dos dudas. ¿Cuál es el componente químico del gas de enfriamiento? No sé si es una mezcla de gases. Ajá. ¿Y cuál es el componente químico del gas de enfriamiento? Y si el gas FM200 sigue estando vigente en el mercado, porque alguien comentó que al parecer no. Bueno, FM200 es solo uno de los nombres comerciales de este tipo de gas. Hay muchos gases, es un más común. Lo importante es que sea aprobado y listado por órganos certificadores internacionales como UL, FM. Hoy en día hay muchos tipos de gases que son vendidos, pero lo más importante sí que sean aprobados justo para este uso. Y los tipos de gas es una mezcla de gases, hay varios, son hidrocarbonetos. Sí, son mezcla de gases que normalmente están ocupando o utilizan en la industria de refrigeración, precisamente por esa acción de enfriar el ambiente, ¿no? Como bien decía Renata, se están utilizando precisamente porque no dañan a las personas, no dañan a los equipos, y son muy funcionales. Lo del FM200 se sigue utilizando en el mercado, pero obviamente ya ahorita están saliendo, se está modernizando esto y estamos encontrando el ECARO 25 ya mucho más común en la protección de estos sistemas. Pero es mucho, no es que recomendemos estos gases, recomendamos sí gases que por eso hoy en día tratamos de usar agentes limpios, sin usar nombres comerciales, pues lo más importante es que estos agentes limpios estén certificados por órganos internacionales. ¿Sí? Otra pregunta relevante en cuanto a eso. Para una planta de producción de alimentos o de sus complementos, es decir, perecederos, si tuvieras un site dentro y tuvieras que mitigar un incendio, un conato, ¿qué sería lo recomendable en cuanto a sustancia para evitar que contamines los alimentos? Muy buena pregunta. Sí, pues decimos agentes limpios, hoy en día que no es que van a contaminar el medio ambiente, es limpio en este momento, en este sentido, pero contaminación a alimentos es muy buena pregunta. Sí, tendríamos que mirar muy bien y elegir el gas acorde a las especificaciones. Sí, muy buena pregunta, tendría que tener eso en cuenta. Otra pregunta, ¿qué tanta conciencia de este riesgo perciben ustedes como ingenieros en los asegurados? O sea, es decir, en que ellos crean que un site puede ser un tema relevante en cuanto a riesgo de incendio. Desgraciadamente, en la experiencia que hemos tenido, como bien dice, en México y en Latinoamérica, varios de estos tipos de riesgos no está todavía, no entra en la conciencia de las personas. Es parte de nuestro trabajo el hacer concientización de este tipo de riesgos. Por eso este tipo de seminarios que queremos exponer, porque sí, desgraciadamente no tienen todavía la conciencia que pueda pasar en ese espacio, como bien dice, pues que es un rack metálico, son cables, son elementos electrónicos, ¿qué puede pasar? No hay, pero ya vimos, en un edificio de tipo la magnitud que llegó a dar, ¿no? Sí, en México no, y en Latinoamérica no hay la conciencia suficiente para que entiendan bien este riesgo, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Sí, fue justamente por eso que elegimos este tema,
que por nuestra experiencia vemos que no se dan tan la importancia que tienen, que tiene que dar. Entonces, a veces vemos también situaciones donde el respaldo está justo en la misma sala de la información principal, o el respaldo de equipos está al lado del rack principal, o sea, se quema uno, quema el otro también. Entonces son recomendaciones, situaciones que nosotros vemos muy común, tanto en salas protegidas y como también en salas no protegidas, donde se vuelven almacenes, ¿no? Entonces, realmente muy común, por eso elegimos este tema para que la gente se concientice de la importancia de esto. En cuanto a costo, ¿qué tan caro es un sistema de rociadores versus uno de agente limpio? Muy buena pregunta. Bueno, si el edificio ya tiene rociadores, es muy barato poner rociadores dentro de la sala. Aunque sea el tipo seco, como les había platicado. Pero el sistema hidráulico, si ya hay, entonces la instalación es muy barata. Pero si hay sistemas, las salas que ya no tienen sistemas automáticos, ahí sí quizás sea mejor ya proteger con gases, con agentes limpios, y que tener que instalar todo un sistema hidráulico, aunque sería bueno para proteger todas las instalaciones, todos los edificios, si el sistema de gas sale un poco más caro que normal, que si hay sprinklers de una vez. Hay una pregunta, Perdón, Pablo, adelante. pero mucho más barato que tener un siniestro y quema todo. Sí. Era simplemente por la diferencia entre los dos sistemas. Otra pregunta, ¿existe alguna regulación o norma internacional específica para este tipo de riesgo? Sí, desde luego. Sí, nosotros ingenieros de Risk Control de una compañía multinacional, sí utilizamos los estándares, las normas internacionalmente más usadas y que están más allá de la vanguardia, o sea, las más actualizadas posibles. Entonces, sí hay una norma específica de NFPA que habla justamente de sistemas de protección de agentes limpios para salas de cómputos. Nos preguntan también si... Perdón, Juan Pablo, y no porque estas normas se dividen en dos. Una, donde te especifica por qué se debe instalar, y la otra, de cómo se debe instalar. Entonces, es una relación que existe entre eso. Nos comentan también si reforzar los muros de un site sirve para el tema de mitigación de incendio o no. Sí, por supuesto, sirve. ¿Sí? Reforzar los muros, reforzar las puerta y mirar si no hay huecos y el techo también, todo no combustible. Seguramente sí. Sí, funciona. Es que decimos como protección pasiva, o sea, no hay que hacer nada, ya está protegiendo el sitio, solo la construcción. Les englobo 3 preguntas para que nos cuenten. ¿Cuáles son nuestros valores agregados versus la competencia? ¿Y qué necesitamos para ir a inspeccionar un riesgo si es que... ¿Cómo se puede generar ese interés? Esa es la pregunta específica. Yo puedo contestar la del riesgo en el sentido de que si nos llega para cotización y está dentro de lo que podemos hacer, probablemente vamos a generar una visita para tener información. Ahora más bien pregunto, desde el lado de ingeniería, ¿cuál sería realmente el valor agregado que ofrecemos versus el resto del mercado? Muy bien. Bueno, eso es lo que hemos venido haciendo con nuestra cartera japonesa, el brindar servicio, el dar ese plus a nuestros clientes, acercarnos con nuestras áreas de seguridad de cada empresa, ver sus necesidades, dar seguimiento a esos proyectos. Hemos tenido experiencias de éxito en cuanto, primero obviamente es la visita, hacer la recomendación, el dar el porqué y el dar seguimiento, siempre dar seguimiento, estar pegados con nuestro contacto dentro de la industria hasta llegar al momento que nos digan, ¿sabes qué, ingeniero? Sí, siempre lo vamos a instalar. Ok, perfecto, lo revisamos y con mucho gusto damos nuestras observaciones hasta finalizar o concluir el trabajo de entrega-recepción.
Eso es el agregado que nosotros estamos dando, ¿no? El dar seguimiento, ir de la mano con nuestros clientes hasta que se llegue a buen puerto la conclusión de los trabajos que ellos quieran implementar en mejoría de sus instalaciones. Sí, yo agregaría también, ¿sabe, Juan Pablo y Moisés, que nosotros, bueno, a lo largo de estos años que llevo, he visto muchos ingenieros de aseguradoras de la competencia así, trabajando como si fueran policías, ¿no? O sea, no, que eso no está bien, que no sé qué. Entonces, yo diría que la principal forma que nos diferenciamos de la competencia es que somos consultores, o sea, que estamos a dar la mano al cliente de cómo mejorar. Y lo que toma más tiempo y que a uno se dedica cuando uno ama la profesión, que como nosotros, que es explicar al cliente por qué pedir esta recomendación, qué podría pasar, qué pasa con este tipo de material, o contar casos de siniestros también hace con que la gente pueda ver mejor y entender mejor la situación. Entonces, eso que más nos diferencia a la competencia, yo diría. Gracias. No tenemos más preguntas. Bueno, creo que también ya llegamos a nuestra hora, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algún Muchas mensaje gracias. final que quieran compartir? Bueno, estamos acá, listos, ¿cierto, Moisés? Estamos listos. Si tienen otras preguntas también pueden contestar, pueden mandar correos, que las contestaremos con mucho gusto. Fue un enorme placer y acá estamos también en México brindando este servicio y ya pronto en muchos países de Caribe, de Sudamérica, de Latinoamérica. Entonces ahí estamos para ayudarles, apoyarles. Muchísimas gracias por la presencia, fue un gran gusto. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.